Espero que ya tengan su programa abierto y vamos a continuar con la práctica de hace 8 días. Hace 8 días estábamos viendo lo que correspondía a empezar a crear una red, pero utilizando lo que son routers para poder unir redes de diferente clase, ¿no? Y posteriormente empezar a trabajar un poco más lo que son los servidores, ¿vale? Entonces, si no mal recordamos, nosotros ya asignamos direcciones IP a lo que es la clase A, que vienen siendo estos dos puntos, ¿sí? Que tengo seleccionados. Y también se le asignó la clase B a lo que son estos dos puntos que ya están asignados acá también. Ahora, los switches no tienen la configuración de asignar direcciones IP. Solamente le vamos a asignar a lo que son los routers y las computadoras. Entonces, hoy vamos a continuar con la clase y hoy nos corresponde asignarle direcciones IP a estos dos puntos centrales donde dice IP clase C en medio, donde están el cable serial, las dos conexiones del cable serial, ¿sale? Y tiene que ser una IP de clase C. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir una dirección de clase C. ¿Alguien me puede ayudar con una dirección de clase C? ¿Cuál sería? ¿Nadie? Bueno, yo lo hago. Tengo la dirección IP 192.168.1.1, que es una IP de clase C. ¿Sale? La voy a mover aquí a un lado del router. Aquí la voy a colocar y voy a escribir otra para la otra conexión del serial. Para la otra pues sería básicamente la misma, cambiaría solamente la terminación, sería con punto 2. Y la voy a colocar acá. ¿Sale? Ya está. Entonces, ¿cómo le asigno yo esas direcciones a cada uno de las conexiones del router? Por ejemplo, si yo pongo el puntero aquí encima del puntito verde, me sale un texto, si ustedes también quieren probarlo. Cuando pongo el puntero encima del punto verde, me aparece serial 20, C2 diagonal 0, ¿sí? Para saber yo a qué conexión estoy conectado y yo pueda identificar dónde voy a colocar las direcciones IP. Entonces, doy un clic al router y aquí en configuración voy a buscar ese serial 20, ¿sí? Ya está encendido y lo único que hace falta es anotarle la dirección IP. Y la dirección IP que le corresponde, pues es la 192.168.1.1. La máscara se nos asigna directamente, no es necesario escribirla. Y ya, he asignado la dirección IP. Ahora, voy al segundo router y le voy a asignar también lo que es la dirección IP en el serial 20, que sería 192.168.1.2. ¿Sale? La máscara igual se asigna automáticamente. Entonces, hasta este punto yo ya he asignado direcciones IP a todos los puertos. ¿Sale? Pero hay algo importante que asignar. ¿Nos falta qué? Nos falta la dirección. Aquí le voy a poner dirección de gateway. Y como ya lo habíamos comentado, la dirección de gateway va a ser el puerto de salida de cada uno de los equipos que yo tengo conectados. ¿Sale? En este caso solamente va a funcionar para lo que son las computadoras. El gateway, dirección de gateway, va a ser asignado solamente para las computadoras. ¿Sale? Para otra cosa no. Dirección gateway. ¿Sí? Entonces, la dirección de gateway solamente se le va a asignar a lo que son las computadoras. ¿Sí? En este caso, solamente ahorita tengo dos computadoras. Permítame. ¿Sí? Solamente tengo dos computadoras. Tengo la de la parte superior de la clase A y la parte inferior de la clase B. Entonces, abro la primera computadora de la parte de arriba
Y bueno, antes, ¿y cuál va a ser la dirección IP que voy a utilizar? Es esta, es esta que tengo aquí de la conexión del router. ¿Sale? Vamos a hacer una anotación. Las direcciones ¿sí? La dirección gateway corresponde a los puertos de salida hacia el exterior, siendo el Fast Ethernet, le falta el T, siendo el Fast Ethernet del router, ¿sí? ¿Y cuál es el Fast Ethernet del router? Pues viene siendo lo que es la dirección IP 100.52.22.35. Esta sería nuestra dirección para el gateway. Entonces yo me paso a lo que es configuración y aquí me aparece que yo tengo que asignar un gateway, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la que estamos asignando? La 100.52.22.35, ¿eh? Tiene que ser la 35, ¿sale? Porque esta es la dirección IP 35. ¿Ok? Ahora, en la computadora de abajo voy a hacer lo mismo, pero ¿cuál sería para la computadora de abajo su Fast Ethernet? Su gateway, perdón. ¿Alguien me puede decir cuál sería la IP que ahora tengo que colocar? 128.10.15.25, correcto, Basimar. Esa es la dirección IP, ¿sale? Entonces, vamos a asignarle la dirección IP 128.10.15.25, ¿eh? Tiene que ser ese lo que es el gateway porque corresponde al router de salida, ¿sale? Entonces, ya hemos hecho lo que son la asignación de direcciones gateway. Ahora, nos falta algo importante, nos falta lo que es la tabla de ruteo, ¿sí? Que le va a ayudar a indicar a lo que son los routers cuáles son las direcciones existentes, ¿sale? Y por lo regular se le tiene que asignar lo que son la cantidad de cables, en este caso sería más fácil así entenderlo. Vamos a agregar las direcciones IP dependiendo de los cables que tenga conectado. Por ejemplo, el primer router, que es este, tiene dos cables conectados, el FAS y el serial. Este router también tiene dos cables conectados, que es el FAS y el serial. Entonces, vamos a dar clic al primer router y vamos a buscar dentro de lo que es la configuración una opción en negrita que se llama routing y tiene dos opciones, de manera estática o de manera RIP, o sea, de manera automática, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las dos redes que conecta lo que es el router, el primer router? ¿Cuáles son las clases? La clase A y la clase C. Ahora, ¿alguien me puede decir cuáles serían las redes que corresponden a la clase A? ¿Cuál es la red que corresponde a la clase A? A ver, ahí vamos a hacer una pausa porque quiero que ustedes también me digan si ya entendieron esta parte de las redes. ¿Cuál es la red de la clase A? No la clase de IP. ¿Cuál es la red? Porque yo tengo una dirección 100.52.22.34, es de clase A. ¿Cuántos octetos se identifican a la red? A ver. Clase A viene siendo son 4 octetos. ¿Sí? Sí están viendo el bloc de notas que estoy escribiendo, ¿verdad? Ok. Clase A tiene 4 octetos. El primer octeto, este octeto, va a corresponder a lo que es la red, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una dirección IP 11234, ¿no? Su red sería la siguiente, sería 1000. Esa es la red, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo nada más quiero la dirección IP de la red, que vendría siendo lo que es el primer octeto, el 1. Los demás
forman parte del host, significa que los demás van a estar en 0, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, otro ejemplo, yo tengo 45.56.34.12, ¿cuál sería su red? Su red para la clase A sería 45.0.0.0, ¿sale? Yo nada más quiero la red, que sería 45.000. ¿Ok? Otro ejemplo. 126.45.23.43. Entonces, ¿cuál sería la red? Sería 126.0.0.0. ¿Sí? Eso sería la red de la clase A. Ahora, para la clase B, la clase B, los primeros dos octetos, aquí los vamos a poner con X, son los que representan a la red. ¿Sí? Por ejemplo, una dirección de clase B, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, 139.12.23.34. ¿Cuál sería su red? 139.12.0.0. ¿Sí? Otro ejemplo. 146.134.200.1. ¿Cuál sería su red? ¿Cuál sería su red? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Cuál sería la red? ¿Cuál sería la red para lo que es esa clase B? 156, 134, 201. ¿Cuál sería su red? A ver, chavos, contesten por favor, ahí ya les puse ejemplos. ¿En qué clase lo quieres? ¿Dice clase B, clase A? ¿Cómo, Javier? ¿En qué clase lo quieres? ¿En clase B, en clase A, digo? Sí, es clase B. Estamos ahorita en clase B. De hecho, ahí está la clase 156, 134.200.1. Entonces la red quedaría como 156, 134.0.0. Correcto. ¿Sí? Entonces, la red, perdón, sería 156.134.0.0. ¿Sale? Y para clase C, dice que los primeros tres octetos identifican a la red y el último octeto que queda libre identifica al host. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, la IP, un ejemplo de IP sería 192.168.1.23. ¿Cuál sería la red entonces? Sería 192.168.1.0. ¿Sale? La IP, el octeto que identifica al host se va a poner en 0. Otro ejemplo sería 199, 200.23.45.99. ¿Cuál sería la red? A ver, alguien que active su micrófono, por favor. Sería la 200.23.45.0. Correcto, Basimar. 200.23.45.0. ¿Sale? Ahora, ya tomando eso en cuenta, me regreso aquí a mi router y le digo que voy a agregar la red de la clase A. ¿Sí? La red de la clase A, ¿cuál sería entonces? De la clase A que tengo yo aquí en la parte de arriba, la dirección IP que tengo en la parte de arriba. ¿Cuál sería la red que tengo que agregar? Sería Pues a la mí, 100.
100.0.0.0. Correcto, sería la 100.0.0.0.0, ¿sale? Y le doy agregar, ¿sale? Cuando presiono ADD, en automáticamente se agrega. Ahora, ese router tiene dos cables, significa que está conectado a dos redes. De la clase A ya le agregamos lo que es la red, ¿verdad? Y de la clase B, falta que le agreguemos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo agrego? Fíjense, otra manera de hacerlo es agregarle yo la IP completa, ¿sí? Si se dan cuenta ahí donde dice network, yo agregué en lugar de la red, agregué la dirección IP 192.168.1.1, ¿sale? ¿Qué pasa si yo le doy ADD? Si se dan cuenta aquí, me agregó lo que es la red, o sea que sustrajo de esa dirección IP la red a la que pertenece, que es la red 192.168.1.0, ¿sale? Entonces, automáticamente me va a extraer la red. Ahora, también era importante saber cómo sacar la red, ¿no? Porque si yo les pidiera solamente la red y le agregáramos otra cosa, nos daría algo muy diferente. ¿Ok? Entonces, ya hemos agregado lo que son las dos redes, ¿sí? Las dos redes de este router. Vamos a hacer lo mismo con el otro router. Doy clic al otro router y voy a buscar donde diga RIP, ¿sí? Y voy a agregar la clase. Entonces, ¿cuál es la clase? Perdón, ¿cuál es la red de la IP de clase B? A ver, ¿alguien? .128.10.00. Correcto. 128.10.0.0. Le voy a agregar. ¿Y cuál es la otra red que está conectada? ¿Cuál es la otra que tiene agregada? El router tiene dos cables, ¿no? El rojo y el negro. Entonces la otra sería 192.168.1.0. ¿Sale? Le doy a agregar y listo. ¿Ok? Hasta ese momento, pues yo ya tengo mi router, mi tabla de ruteo lista. ¿Sale? Ahora vamos a probar si en realidad funciona, a ver si no nos faltó nada. ¿Sale? Para poder verificar que se puedan enviar paquetes. ¿Ok? Vamos a probar. Ahora, a veces, en lo que son los envíos de paquetes, hasta el tercer intento es válido que pueda enviar un paquete de una computadora a otra computadora. ¿Sí? Si no, vamos a revisar si nos faltó algo. Sí, aquí falta algo. Vale. Permítame, creo que aquí algo le faltó. Aquí no tengo dirección IP, no sé si no se la asigné. Le voy a asignar 10.15.24. A ver, vamos a intentarlo. Una disculpa, se salió se perdió la conexión. ¿Dónde me quedé? Creo que en hacer la prueba, ¿no? Por aquí había faltado que le asignaba la dirección IP, porque nomás se quedó de manera teórica. Voy a mandar el mensaje y ahí está, ¿no? Debe de aparecerle successful. Abajo debe de aparecer successful para verificar que sí está enviando correctamente, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Sí, no sé si alcanzan a notar que dice abajo successful. ¿Ya lo checaron? Ok. ¿Está difícil? ¿Cómo ven? ¿Se hicieron bolas?
En mi caso todavía no logro hacer hacer la conexión entre los dos routers. ¿No? ¿Cuál es el No, problema? no sé, no, me faltó. Ah, Pues no checaste sé qué pasó, me faltó porque ah, no. en el video anterior está ahí cómo conectamos todo. No sé si ya lo viste. Sí, ¿Y cuál fue el sí, problema? sí, no sé. Mira, Algo me faltó. No sé, ahorita voy a checar. ¿quieres checarlo o te digo cómo? Eh, a ver, A ver, mejor. mejor dígame. Mira, vamos a tener aquí, voy a dibujar dos routers otra vez, ¿sí? Y el cable que se Ajá, utiliza, es el serial, el relojito, ¿sale? sí, Para que lo puedan identificar. sí, sí. Vamos a darle clic a un router y aparecen dos cables en medio que se llama serial 2.0 y serial 3.0, ¿sí? Por ejemplo, seleccionamos el 2.0 y después damos clic al otro router y seleccionamos también 2.0, ¿sí? Una vez que ya los conectamos, vamos a encender los puertos. Significa que voy a darle clic al primer router, me voy a config y ahí debe de estar serial 2.0, ¿sí? Y lo enciendo y le asigno la dirección IP si quiero de una vez, ¿sale? Y eso mismo hago con el otro router que tengo. Me voy a serial 2.0, enciendo lo que es el puerto y le asigno una dirección IP, ¿sale? Entonces de esa manera se tienen que conectar. Sí, pues así lo hice, Pero no se conectan o pero están no. en rojo o qué tienen. Ajá, está en rojo. Los dos puntitos están en rojo. Sí, ¿Sí encendiste los puertos? sí, ya están encendidos. ¿A poco sí? Pero el puerto correcto, porque ¿qué tal encendiste el que no es? Verifica y enciende los dos puertos, los dos puertos que tiene cada uno de ellos. Vas a ver que tiene que encender. Posiblemente lo conectaste en un cable incorrecto. Creo. Más seguro, porque muchas veces, a veces el problema es de que lo conectan en serial 3.0 y ustedes encienden el 2. Deben de encender el 3 y lo conectaron en el 3. Sí, ya. Sí, sí era eso. Ah, ok. Sí, es el detalle. Ya quedó. Ok, Sí, ya. entonces continúen, por favor. Sí, ya, entonces ya quedó. Sale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ya, sí. Ahorita, profe. Sí, para ahorita. Profe, Sí, dime. en la versión que yo estoy usando, no se ve lo de, lo del cuadro de abajo, Ah, ya lo lo de si se de... mandó o no el mensaje. Ajá, donde le envío. Ah, ¿qué versión tienes? Ajá. ¿Cuál tienes? A ver, espere. La 7.3. 7.3. A ver. ¿Pero es la Student? Es la más nueva. Tengo esa misma, pero la volvería a hacer. Mira, vete a menú View. Al menú View. Arriba. Ajá. Y después dice Toolbars. ¿Ya? Ujú. Y la tercera opción de abajo que dice Bottom Toolbar. A ver si aparece. Ya está activada, pero no aparece. Ahora, ¿no aparece? ¿No estará oculta o le cambiaste de tamaño más chiquita o algo? ¿No? Si no, mándame una captura al WhatsApp, por favor. Ya aparece. Ah, ¿ya apareció?
Sí, aparece, profe. Ok, entonces continúen. Ahí en el grupo de WhatsApp ya... La otra, Ajá, dime. profe, no vi qué hizo al principio. Se trabó mi lab. Lo único que hice fue ya ni me acuerdo. Espérame tantito. Ya, perdón, una disculpa. Al principio lo único que hicimos fue asignar lo que eran direcciones IP, si no mal recuerdo, a lo que es el router, ¿sale? De hecho no hicimos mucho, nada más fue que al router, no sé si hasta ahí llegaste a Basimar, al router hay que asignarle lo que son lo que es sí, ya me recordé. A cada computadora hay que asignarle el gateway. No sé si hasta ese punto estuviste, donde el gateway tiene que ser la dirección IP de lo que es el fast Ethernet del router. O sea que a la computadora le vamos a agregar lo que tenga con la IP del puerto fast Ethernet del router. O sea, este puntito verde, el puntito verde del router del fast. Sí, el único, tanto arriba como abajo. Y de ahí lo que hicimos después fue ya asignarle tabla de ruteo a cada uno de los routers. ¿Sale? Fue lo único. Igual se repite para el otro router. ¿Sale? No sé si hasta ese punto llegaste. Basimar. Ok, cuando marca errores significa que, bueno, yo les había comentado, inténtenlo 3 veces. ¿Sí? Si a la tercera de plano les faltó falla, significa que en realidad ya algo está mal. Una dirección IP mal asignada, no le agregaron el gateway o la tabla de ruteo está mal. ¿Sí? Entonces tienen que revisar todas las direcciones IP que asignaron, porque estoy más que seguro que alguna de ellas está mal. Les faltó alguna dirección. Ok, verifiquen las direcciones, por favor. Dime. En la parte del router, en la parte del RIP, se le agrega solamente lo que estábamos checando ahorita, que es 100, por ejemplo, en el segundo es 100.0.0.0, pero aparte de esa, ¿qué otra se le agrega? ¿Parece que eran dos? Sí, la 192.168.1.0. Son dos. Es que vean que el router tiene 2 cables conectados. Se le agregan las direcciones IP de esos 2 cables. Ah, ya. ¿Sí? Sí, ya. Ok. Sí.